Hola amigos, en este video les vamos a presentar la actividad integradora, la cual consistió en simular un sistema domótico, especialmente un calefactor. Este calefactor se prendía o se apagaba dependiendo de la temperatura que se registraba mediante un sensor de temperatura. En una pantalla LCD se desplegó la pregunta de cuál queremos que sea el set point del calefactor y se ponía, los datos se escribían con un teclado matricial. Entonces, si la temperatura que se registraba con el sensor de temperatura era menor que la del set point, se prendía un LED, que significaba que el calefactor se tenía que prender, y si era mayor o igual, se mantenía apagado. Bueno, entonces aquí nos podemos dar cuenta que cuando yo pongo la mano aquí en este sensor, empieza, sale set point. Entonces yo ingreso, por ejemplo, un valor bajo, en este caso 13. Ahí se puede ver, bueno, un 3 puse. Le doy enter, me dice valor 13 grados, temperatura 42, funcionando. Entonces tengo que poner otra vez la mano sobre el sensor para que esto se reinicie. La pongo de nuevo, me pide otro set point. Vamos a poner una temperatura alta, en este caso 88. Le doy D, que es enter, 88 grados. La temperatura es más baja. Entonces, bueno, como les decía, oprimimos enter, nos sale que la temperatura es menor. Entonces le damos aquí al siguiente paso y podemos ver cómo de este lado se está prendiendo. Ahí se ve cómo se prendió. No es mucho porque no tenemos otro LED, pero sí cumplió la función y se prendió dándonos una señal de alerta. Bueno, dentro del código lo primero que hicimos fue incluir librerías. Acá se puede ver para el teclado matricial y el LCD. Inicializamos el LCD con los pines correspondientes. Hicimos una variable de temperatura tipo carácter, un arreglo en donde guardáramos los valores, porque vamos a poner en este caso pues dos números. Inicializamos el teclado matricial y aquí pusimos las variables que usamos durante el programa. Se las voy explicando conforme lleguemos a ellas, pero son estas que son presencia, Y, que es un auxiliar, un contador, y uno para decenas de unidades, que es para los valores convertirlos a enteros. Después acá declaramos nuestros pines como entradas y salidas, A0 siendo el LED, y aquí tenemos las entradas. Inicializamos el serial y el LCD, y bueno, de ahí lo que hacemos es entrar a un loop en el que lee el valor del sensor, y si el valor es 0 entra a Y, que Y es nuestra variable como para saber en qué paso nos encontramos del sistema. Entonces nos encontramos en el paso 0 porque no había pasado nada, y cuando detecta una presencia pues a Y le suma 1 porque pasamos al siguiente paso y entra al programa, ¿no? Que el programa, mientras lleva valga 1, que es lo que le sumó, va a imprimir set point, y que significa que nos está pidiendo un set point, y aquí en esta parte lo estamos metiendo nosotros con el teclado matricial. De ahí le damos un delay para que nos muestre la siguiente parte, y Y la pasa a ser 2 porque es el siguiente estado de nuestro sistema. Aquí lo que hicimos fue convertir los valores del arreglo de caracteres con el teclado matricial. Lo pasamos, este es el valor 0, este es el valor 1, entonces lo pasamos a unidades para poder manejarlos. Decenas, pues multiplicamos por 10 el valor del primer valor, y unidades lo multiplicamos solamente por 1 y lo sumamos para que nos diera el valor que ingresamos. Luego aquí utilizamos la variable R para que estuviera aquí en una especie de loop, para que nos esperara que pusiéramos la D, que es el enter del sistema, para pasar al siguiente paso. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que nos muestra lo que nosotros le pusimos, y cuando le picamos enter, R la hace R más 1, o sea, pasamos al siguiente paso del sistema. Luego aquí lee la temperatura del sensor, y mediante este cálculo de variable flotante lo pasamos a temperatura que nosotros podamos ver, porque nos da un valor entre 0 y 1023. Entonces ya que leemos eso, imprimimos cuál es la temperatura del calefactor. Este es el valor del sensor ya transformado, es el TCAL. Lo imprimimos y le damos un delay de 2 segundos, y de ahí ya limpiamos la pantalla, y si la temperatura del calefactor
es menor que el número que nosotros ingresamos, se prende un LED por 2 segundos y luego lo apaga. Si no, si la temperatura es mayor, significa que está funcionando el calefactor, entonces imprime funcionando. Y luego, para cuando la Y es igual a 3, que es el siguiente paso de nuestro sistema, va a regresar aquí y va a borrar todos los datos para poder empezar. ¿Por qué la Y es igual a 3? Porque cuando se acaba esta parte y vuelve a entrar al sistema acá arriba, a la Y se le suma 1 y se hace 3. Porque ya tenías un valor de 2 anteriormente, entonces al hacerse 3, pasamos esta parte, limpiamos todo y le inicializamos a 0 para que vuelva a empezar esto de manera normal. Muchas gracias por haber visto nuestro video, espero que les haya servido mucho y hayan aprendido y que se los hayamos explicado de la mejor manera.